Chicas, chicos, buenos días. Comenzamos hoy el repaso general de la oración compuesta, una vez que hemos visto la oración simple y los complementos. La oración compuesta la vamos a encontrar en diferentes unidades de nuestro libro, como hemos ido viendo estas últimas semanas. La vamos a encontrar en primer lugar en la unidad quinta, entre las páginas 113 y 117. Después en la unidad sexta, entre las páginas 135 y 139. También en la unidad séptima, entre las páginas 159 y 163, finalmente entre las páginas 183 y 189 de la unidad octava. Bien, la oración compuesta, a diferencia de la oración simple, consta de más de un verbo en forma personal, que aparecen estos dos o más verbos en lo que se llaman proposiciones. En una oración simple solo aparece un verbo en forma personal. Por ejemplo, Juan habla mucho. Mientras que en la oración compuesta, como vemos, Juan habla mucho, pero dice cosas interesantes y luego calla, que tenemos una oración compuesta de tres proposiciones coordinadas, en este caso la primera adversativa, la segunda copulativa, según iremos viendo. ¿Qué es eso de verbo personal y verbo no personal? De verbo en forma personal y de verbo en forma no personal. Bien, un verbo en forma personal es el verbo que tiene conjugación, es decir, el verbo conjugado. Conjugado significa que le aplicamos las personas gramaticales, la primera, la segunda, la tercera, de singular o de plural, y conjugamos el verbo del que se trate. Las personas gramaticales son yo, tú, él o ella, las tres personas del singular, primera, segunda y tercera, o nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas, las tres personas del plural. La primera persona, nosotros, nosotras, la segunda persona, vosotros, vosotras, la tercera persona, ellos, ellas. Bien, estas son las formas personales, es decir, las formas que vamos a encontrarnos en la oración compuesta. También existen las formas no personales, que también a veces las vamos a encontrar en la oración compuesta, y estas formas no personales son o sea, el infinitivo, por ejemplo, cantar o temer o partir, las tres conjugaciones que existen en castellano, una terminada en ar, otra en er y otra en ir para el infinitivo, o bien cantando, temiendo, partiendo para el gerundio, o bien cantado o temido o partido para el participio. Pues bien, en la oración compuesta lo que nos vamos a encontrar, resumiendo, son verbos en forma personal. Continuamos. La oración compuesta, como ya sabemos, distingue como tres grandes grupos, es decir, aquellos de las proposiciones coordinadas, que a su vez van a tener como 5 subclases: las copulativas, las disyuntivas, las adversativas, las explicativas y las distributivas; las proposiciones yuxtapuestas, que a diferencia de las coordinadas no tienen nexo, aunque están en el mismo nivel, no hay ninguna que se subordine a la otra, pero no tienen nexo. En este caso aparecerán comas o puntos y coma para distinguirlas, para dividirlas. Finalmente, las proposiciones subordinadas, que podrán ser de tres grandes clases: sustantivas, adjetivas o adverbiales, según ya hemos visto. Continuamos. Las proposiciones coordinadas, constan de dos o más proposiciones con igualdad sintáctica y autonomía semántica, es decir, no hay ninguna de ellas que esté subordinada a la otra. Están unidas por nexos y por eso se llaman coordinadas, y pueden ser de diferentes tipos: copulativas, disyuntivas, adversativas, distributivas o explicativas. Bien. La coordinación, como os digo, es una de estas relaciones. Bien, son proposiciones que están en el mismo nivel, que están unidas por un nexo, que puede ser y, o, pero, antes bien, etc. Por ejemplo, aquí tenéis un ejemplo: salí de Málaga y entré en Malagón. Como vamos a ver a continuación, esto será una oración compuesta de dos proposiciones coordinadas, copulativas, porque aparecerá la i, que es la conjunción copulativa. También tenemos, por otro lado, la yuxtaposición, que también están en el mismo nivel las proposiciones de que consta la oración compuesta, pero en este caso no existe nexo. Lo que vamos a ver es una coma, un punto y coma. Por ejemplo, en llegué, vi, vencí, el ejemplo que tenéis ahí, tenemos tres verbos en forma personal, primera persona singular, del pretérito perfecto
simple, o también llamado indefinido, del verbo llegar, ver y vencer, bien, pero que están separadas por dos comas. Entonces estamos en una oración compuesta de tres, por así decirlo, proposiciones que son justapuestas, porque existe una coma que las distingue. Finalmente, en la subordinación lo que encontramos son proposiciones que se encuentran en distinto nivel. Hay una que es principal, otra que es subordinada. También vamos a encontrar nexos, conjunciones, que ahora pues van a aparecer sobre todo al principio de la oración subordinada. Aquí tenéis un ejemplo. Cuando la pobreza entra por la puerta, proposición subordinada, vamos a ver que es adverbial de tiempo, es decir, ejercerá la función de complemento circunstancial de tiempo, será una adverbial porque hará la misma función que el adverbio, por ejemplo, entonces. Bien, decimos el amor salta por la ventana y aquí tenemos la proposición principal. Tenemos la oración principal. ¿Por qué es principal? Porque podemos entender la frase sin necesidad de nada. El amor salta por la ventana. Lo entendemos perfectamente. Sin embargo, si decimos solo cuando la pobreza entra por la puerta, nos falta algo. Por eso es subordinada, porque nos falta algo. Necesitamos algo para completarla. Tenemos las proposiciones coordinadas, vuelvo a repetir, que tienen igualdad en el plano sintáctico. No hay dependencia de ninguna de ellas con respecto a la otra o a las otras. Tienen autonomía semántica, es decir, tienen pleno sentido. Las entendemos las unas sin necesidad de las otras. Y pueden ser de varios tipos. Pueden ser copulativas cuando unen, o disyuntivas cuando presentan alternativas, o adversativas cuando de alguna forma limitan o restringen. ¿De acuerdo? Aquí tenéis como las tres principales. Luego también hemos visto que existen las distributivas y las explicativas. ¿Cuáles son los nexos de unión de las copulativas? Pues una serie de conjunciones, por ejemplo, y o e, si la palabra que sigue empieza por i. Aquí tenéis dos ejemplos. Me levanté pronto y fui al instituto. Sin embargo, decimos paré e inicié el proceso porque la palabra inicié empieza por una i. Tenemos luego ni me gusta, ni me disgusta. Como ejemplo también de las negativas, de las copulativas negativas. Tenemos las disyuntivas, en este caso con la conjunción o la u, cuando pues, sucede lo mismo, cuando empieza la siguiente palabra por o, vienes o vas. Hay un sentido excluyente. También a veces se puede emplear la locución o bien necesito encontrar un trabajo o bien buscar una ocupación para mi tiempo libre. En este caso, el sentido de la segunda proposición no es excluyente. Tenemos las adversativas, adversativas con nexos de unión que son conjunciones como pero, más, aunque o no o si no. Por ejemplo, es inteligente pero trabaja poco. La contraposición que hacemos es parcial. La segunda oración es una contraposición no total sino parcial. Sin embargo, si utilizamos no, la, sino, la, es decir, o antes bien, no me gusta sino que me desagrada, la contraposición de la segunda con respecto a la primera es total y absoluta. Bien, otras proposiciones coordinadas sin nexos conjuntivos, en este caso son las distributivas, que marcan una correlación entre hechos. Un hecho, otro hecho, ya, bien, bien. Unos hablaban, otros no decían nada. Ya voy, ya vengo. Bien o bien. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un ejemplo de proposiciones coordinadas distributivas. Tenemos finalmente las explicativas, que pues generalmente vamos a utilizar como conjunciones del tipo, locuciones más bien del tipo es decir, o sea, somos de Pamplona, es decir, navarros. Es decir, de alguna forma somos de Pamplona, es decir, somos navarros, tendríamos que decir aquí para completar el ejemplo bien con dos verbos, pues lo que haría sería aclarar algo con respecto a lo anterior. Para terminar por hoy, las proposiciones yustapuestas. Son casi coordinadas y casi subordinadas. ¿Por qué son casi coordinadas? Porque evidentemente no existe dependencia sintáctica de la una con la otra. Todas tienen autonomía. Cantó, bailó, se divirtió muchísimo. Es casi como decir cantó y bailó y se divirtió muchísimo. Sin embargo, si decimos es muy tarde, me voy a dormir, cuando vemos ahí los dos puntos, podemos, o sea, los dos puntos más bien el punto y coma, podemos de alguna forma deducir que esto equivale a pues una conjunción o una locución como así que es muy tarde. Por esta razón me voy a dormir. Esto está cerca, como vamos a ver, de las proposiciones subordinadas causales. ¿De acuerdo?
Esto lo vamos a ver como más adelante. De momento, por hoy lo dejamos aquí. Haremos unos ejercicios interactivos y en siguientes sesiones continuaremos con las subordinadas. Es decir, hemos visto las coordinadas, las yuxtapuestas, continuaremos con la oración compuesta con las subordinadas. Muchas gracias y hasta la siguiente sesión.